Por si las moscas, vamos a hablar de pandemias, películas y otra edad. Para esto me acompaña Sara Benítez, que tiene una sección en un programa de Ibero 90.9, que es una sección que se llama Historia Chiquita. Y Sara ha hecho una selección de 6 películas que les vamos a recomendar al público para que usted las pueda googlear, ver en casa en estos momentos de recogimiento. Estas películas hablan de ponerse primero en los zapatos del otro, Sara, pero también están relacionadas con, con estos fenómenos de enfermedades y pandemias. ¿Por qué no comenzamos con tu primera recomendación? Sí, bueno, la primera recomendación era Por siempre Cenicienta, una historia de amor, que es una película de 1998, y la escogí porque transcurre durante el siglo XVI. De hecho, el hada madrina, en vez de ser una hada madrina, es Leonardo da Vinci. Ajá. Y la relacioné sobre todo con cómo, bueno, al final el príncipe se pone en los zapatos de esta princesa, bueno, no, de Cenicienta, que se convierte después en la princesa, y un poco tiene que ver con todo esto que estamos viviendo ahorita, de ponernos en los zapatos del otro, de entender qué es lo que le está pasando a la gente allá afuera, ¿no? Y también tiene que ver con la época en la que transcurre la película, que es el siglo XVI, y es que en el siglo XVI hubieron varias epidemias y la influenza fue la más endémica. En este caso, desde principios del siglo XVI, por ahí de 1504, empieza a volar este concepto que es influenza, que viene del latín y también del italiano medieval, que está relacionado con la influencia de las cosas ocultas y las estrellas. En realidad la palabra influenza viene de influencia planetaria, Wow. porque en la Edad Media la gente pensaba que la época en la que te enfermabas de influenza tenía que ver con probablemente con las estrellas. En realidad tenía que ver también con el clima, pero al final ese término influenza tiene que ver también con esta interpretación del latín. Y durante el siglo XVI hubieron algunas epidemias muy importantes. Una de ellas fue la de 1557, que pasó en Sicilia, donde al final el gobierno, preocupado por toda la población que estaba muriendo y que estaba enferma, terminaron llamando a un médico llamado Ingracia. E Ingracia fue quien propuso las primeras medidas de prevención para que la gente dejara de contagiarse. Y es aquí que él propone al gobierno que se marquen áreas en donde los enfermos no traspasen ni salgan para que no se contagien los demás. Y de hecho ahí se da un poco esta idea de cuarentena. Y del distanciamiento, ¿no? Exacto, de la Susana distancia. Y que dice, y el propio Ingracia junto con el gobierno terminan instaurando esta medida de que quien salga del área tendrá pena de muerte, ¿no? Bueno, hemos visto en reportajes en lugares, China particularmente, en donde salir de las áreas confinadas es dificilísimo. Hay muchos policías, se parece mucho a lo que me estás contando. Sí, entonces, pues creo que es bastante interesante también entender de dónde viene la palabra influenza y por qué decimos, la influenza. Y hay gente que, por ejemplo, a mí me cuesta decir influenza y digo influencia a veces, que también tiene que ver con esa palabra, la influencia planetaria o la influencia de las estrellas, ¿no? Oye, ¿y la epidemia está reflejada en la película? No, en realidad la trasfondo? epidemia no está reflejada en la película, pero sí se puede ver un poco dentro de la película. Sí tratan un poco de mostrar cómo era la vida en el Renacimiento y las diferencias entre las clases altas y las clases bajas. También cómo cómo trataban a los esclavos y cómo los llevaban a las Américas, ¿no? Entonces me gusta usar esta película como ejemplo y también un poco para no proponer películas que tengan que ver
únicamente con la epidemia. Con la sino- epidemia, sino, Sí, porque exacto. creo que también necesitamos un Un respiro, respiro. de todo el tiempo hablar del séptimo sello, la epidemia en Marsella, todo esto, la Aunque te peste debo bubónica. confesar que yo me he aventado algunas películas sobre epidemias Sí, ahorita. y tienen algo, en fin, tienen algo que nos es familiar, ¿no? O sea, Sí. nos hace pensar que no estamos viviendo en un momento, digamos, único, sino Sí. que es algo que ha sucedido en la humanidad Sí. durante muchos siglos, Siglos, obviamente. exacto. Tu segunda recomendación. La segunda recomendación es Adiós a Lenin, que es una película del 2003, alemana, y que muestra esta división entre las dos Alemanias, la Alemania que era capitalista y la Alemania comunista, y otra vez volvemos a este ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, porque en un principio pues el protagonista está en contra del Partido Socialista, aunque su mamá es una ferviente admiradora del partido, y su mamá, saliendo de una reunión con el partido, ve cómo están golpeando a su hijo y cae en coma. Entonces cuando ella despierta, el muro de Berlín ya cayó, y entonces ahora él hace ese ejercicio de ponerse en sus zapatos y trata de combatir que su mamá tenga un sobresalto, y le da esta idea de que el Partido Socialista sigue en Alemania y trata de inventarle una utopía, ¿no? ¿Y cómo es esa utopía socialista que le pinta? Pues la utopía socialista que propone Alex Kerner es que de cierta forma hay Coca-Cola, porque comienzan a ver anuncios de Coca-Cola en las calles y la mamá los ve desde su ventana. Comienza a haber una apertura hacia las demás naciones capitalistas, entonces la mamá como que no lo entiende, pero es muy gracioso porque él termina haciendo una especie de noticiero y los graba con un amigo y le pone el cassette, y entonces la mamá ve los noticieros que le hace su hijo. Pero es muy curioso también porque de repente la mamá le dice, oye, tengo antojo de pepinillos de esta marca, ¿no? Y entonces pues ya no venden esos pepinillos, entonces él sale, consigue en la basura los pepinillos de la marca, hierve los frascos, les quita la etiqueta, les pega la etiqueta en los pepinillos nuevos y todo esto, ¿no? Entonces es otra vez este ejercicio que creo que es muy importante ahorita que estamos viviendo esta epidemia, que es de ponernos en los zapatos del otro, de entender que quienes estamos en cuarentena en nuestra casa sin tener que salir somos privilegiados, pero hay muchas otras personas que no lo son, claro, ¿no? Y un poco relacionado con Alemania, casualmente cuando fue socialista no tuvo al menos epidemias grandes o pandemias. De hecho fue un poco difícil porque estaba buscando justo alguna epidemia dentro de la Alemania socialista o en general en Alemania, y no hubieron muchos contagios más que los que fueron endémicos en toda la región europea durante la Edad Media y el Renacimiento, y en este caso la gran plaga que se dio en ese territorio fue la de la muerte vienesa o la peste en Viena, que fue en 1679 y que tiene que ver con la peste bubónica. La peste bubónica viene de una bacteria que está dentro de las pulgas o piojos que viven con las ratas, y obviamente cuando no hay higiene dentro de los espacios públicos y privados, pues se da el contagio, ¿no? Y era muy común durante la ciudad, bueno, más bien, era muy común el contagio en Viena, debido a que Viena era una gran ciudad que tenía mucho movimiento y mucha gente entraba y salía, y por ello muchas veces le decían en esa época, en el siglo XVII, a la peste bubónica le decían la muerte vienesa, porque era muy común relacionarlo con la ciudad, porque era muy sucia. Sara, vamos a un corte, pero seguimos con tus recomendaciones después. Claro. Muchas gracias. Por si las moscas, estamos de regreso. Ustedes están en Canal 22. Yo soy Guillermo Osorno y estoy hablando con Sara Benítez. Estamos haciendo una recomendación o varias recomendaciones de películas que tienen que ver con la otredad, y Sara está también vinculando estas películas con epidemias en distintas partes del mundo.
Antes del corte, Sara, hablabas de Viena, pero también me hiciste pensar en esta otra película que se llama Muerte en Venecia, en donde Achenbach, que es el protagonista, muere también de un contagiado Por la peste por la peste bubónica. bubónica, sí. Sí, pues, o sea, en realidad es que todo el siglo XVII se vio, o sea, es que en realidad hay varias epidemias de peste bubónica, no ha habido una sola, de hecho, creo que la más reciente fue a finales del siglo XIX, principios del XX. Han habido muchas epidemias de peste bubónica, pero esta, la de la gran peste en Viena, se relaciona, como te decía, porque la ciudad tenía mucho movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque Viena tenía contacto con toda esta Europa Bueno, era el centro del Imperio Austrohúngaro. Exacto, y además tenía este contacto con otras naciones que también tenían muchos barcos, ¿no? Por ejemplo, Holanda, Claro. bueno, Países Bajos, que mucho tiempo fueron de los principales marineros, los ingleses. Entonces, obviamente, si ahí llegaban productos y llegaban también con ellos las ratas, pues también de ahí salían para otros lados y habían contagios de toda la peste alrededor de Europa, Claro. ¿no? Tercera recomendación. La tercera recomendación es una película llamada Príncipe o Prince. Es una película neerlandesa, justamente hablando Exacto, de los puertos. De puertos y de Países Bajos. Es una película donde Ayub, el protagonista, es un chico de 17 años con ascendencia neerlandesa. ¿Pero de nacionalidad? Y también marroquí. Okay. Él es neerlandés, o sea, él es holandés, pero su padre es también marroquí. Y entonces es esta idea de qué es lo que está pasando con estos países europeos que tuvieron grandes migraciones durante el siglo XX de Marruecos y de Argelia y de todos estos países del Magreb, donde llegan sus padres y luego ellos tienen hijos dentro de Europa y ellos ya no saben de dónde son, si son o marroquíes o son neerlandeses o europeos, ¿no? Entonces Ayub tiene este problema y además, bueno, también tiene que ver con que tiene un interés amoroso en la película y trata de conquistar a una de las chicas. Lo que me gusta de la película y por lo cual lo escogí y lo relaciono con Otra Edad, tiene que ver por la búsqueda de la identidad por parte de Ayub y también tiene que ver con esta idea de mostrar el otro lado de Países Bajos, porque nosotros nos dicen Holanda y pensamos en Ámsterdam y pensamos en los coffee shops, cuando en realidad Países Bajos no solo es eso, Países Bajos es mucho más y también es sus diques, es como los holandeses, como neerlandeses en realidad lograron conquistar muchos territorios y lograron ganar tierra al territorio para poder construir su propio país, ¿no? Y en este sentido, Países Bajos ha tenido varios accidentes en cuanto a sus diques. Mucha gente recuerda sobre todo la gran inundación de 1953 con el rompimiento de los diques, pero la primera gran inundación, o bueno, una de las primeras grandes inundaciones fue la de 1825, cuando se rompen los diques en Holanda y debido a todas estas inundaciones mueren muchas personas, pero también con esta inundación siempre las inundaciones traen enfermedad. Y en este caso hubo pues un brote de paludismo en el verano del año siguiente, en donde murieron muchas personas dentro de Países Bajos. Esta epidemia se le llama la Groninga Zieke, que en realidad es la epidemia de Groninga, porque la mayoría de las personas que murieron en Países Bajos después del rompimiento de estos diques fueron en la ciudad de Groningen. Okay. Entonces, y aquí estamos como marcando un tema que se va a volver a repetir en mi siguiente recomendación, que es el paludismo y la malaria, ¿no? En el siglo XIX, las dos grandes epidemias y de las más importantes, o más bien las que más se dieron recurrentemente, fueron el paludismo o malaria y el cólera, ¿no? Hasta hay libros que hablan del cólera. Del cólera, ¿no? sí. Y para eso me gustaría pasar a mi cuarta recomendación, que es Amor a la Carta, una película que se da en India
y habla sobre esta otredad entre dos protagonistas, que es un hombre viudo que está a punto de jubilarse y una mujer que está tratando de salvar su matrimonio y que sin querer les llegan unas loncheras, bueno, más bien a él le llega una lonchera equivocada y ahí es cuando comienzan a intercambiar cartas, ¿no? Y él comienza a contarle su vida, como es solo, viudo, y ella le cuenta acerca de su vida como tratando de salvar su matrimonio. Y me gusta la película para hablar de la siguiente epidemia porque ejemplifica también muchísimo cómo viven los indios, cómo vive la gente en el subcontinente indio. Ojo, que el subcontinente indio no solamente es India, es Bangladesh, es Pakistán, pero te ejemplifica cómo vive la gente, ¿no? Y que todavía hay muchos problemas en cuanto a higiene en la calle, ¿no? Como también hay identidad en cuanto a la comida, pero también como los mismos protagonistas pueden ver que hay gente que no tiene dinero para comer y no les llega su lonchera o para ir a una fonda y solamente comen plátano o manzanas que venden en la calle, ¿no? Entonces estamos hablando también de cómo es la ciudad y cómo se desarrolla el país. Y en este sentido lo relaciono otra vez con la lucha en contra de la malaria y el paludismo, que es vigente hasta el día de hoy. Todavía la tenemos, de hecho también hay como lucha contra el dengue, el chikungunya, todas estas enfermedades que se transmiten por el piquete del mosquito y que durante el siglo XIX hubieron esfuerzos por parte de muchos médicos de buscar una cura a esta enfermedad. Y casualmente durante el siglo XIX están estas luchas imperialistas por parte de las potencias europeas, ¿no? Está Alemania, está Italia, está España, incluso Estados Unidos, y Reino Unido tiene esta lucha imperialista y conquista el subcontinente indio, pero pues comienza a mandar tropas británicas, ¿no? Y obviamente con la humedad, todo esto, pues hay paludismo, hay malaria. Entonces, se sabía desde el siglo XVII que hay una planta de donde proviene la quinina que sirve para curar el paludismo. Entonces, los ingleses comienzan a darle tabletas a sus soldados de quinina, pero la quinina es muy, muy amarga, sabe muy feo, muy gacho. Entonces, lo que terminan haciendo algunos pues médicos preocupados por tratar de combatir el paludismo es tratar de hacer bebidas tonificantes, ¿no? Bebidas revitalizantes, gaseosas, ¿no? Te voy a tener que interrumpir aquí, Sara, perdóname. No, no hay problema. Pero es que la historia de la quinina o sea, nos va a llevar, digamos, sí, también claro, a otro lado. Vamos a interrumpir y ahorita regresamos. Claro, sí. Por si las moscas, estamos de regreso. Sara Benítez nos está dando una cátedra de películas y pandemias. Estamos hablando antes del corte de el combate al paludismo y de cómo los ingleses dan a sus soldados pastillas de quinina, pero era tan insoportable el sabor de la quinina que comienzan a beber bebidas agua, tonificantes. Sí, ¿no? bebidas como le decían la tintura de Warburg, que tenía quinina, y entonces con esto lo que generaba era que pues combatían el paludismo y malaria. Luego hay algunas fuentes que dicen que después de un tiempo de tomar esta agua tónica, comenzaron a combinarla con ginebra, que la ginebra es de Alemania, pero la comenzaron a combinar y ya se hicieron ahí otro tipo de cosas. Y actualmente el agua quina se supone que tiene como un poco de quinina, pero ya es mínimo, ¿no? Claro. Porque si tuviera lo que tenía la tintura de Warburg sería intomable, porque es muy, muy amargosa y no creo que a la gente le guste su gin and tonic con tintura de Warburg. Exacto. Entonces, de ahí pasamos a la quinta recomendación, que es El festín de Babette, que es una película de 1987, pero que en realidad transcurre en el siglo XIX y que muestra a Babette, que es pues digamos que la protagonista, una francesa que vive en Dinamarca,
en el pleno siglo XIX, y los franceses pues son católicos, y en Dinamarca pues la mayoría de la gente pues en ese momento era luterana. Luteranos. Y ella vive con 2 señoras, ella les sirve a estas señoras, y un día ella pues le llega un poco de dinerito y ella les dice que les quiere hacer un banquete muy especial, un banquete francés, ¿no? De comida francesa, porque ella es francesa. Y ellas al principio acceden, pero después obviamente invitan a toda la gente de la comunidad en la que viven para degustar los platillos que está preparando Babette, pero comienza a ser un problema que ven que Babette comienza a comprar tortuga, caviar, mantequilla, o sea, demasiadas cosas que para ellos, siendo luteranos, y pues de una tradición muy austera, pues se les hace demasiado suntuoso, ¿no? Incluso ver cómo ella está planeando poner la mesa se contrapone completamente a cómo ellos ven la vida. Me gusta la película porque nos ayuda a aterrizar nuevamente en una epidemia que también fue muy común en el siglo XIX, y es la epidemia de cólera. Y en Dinamarca hubo una epidemia muy importante, un contagio que se dio en 1853, que tuvo más de 7,000 infectados y casi 4,000 y cachito de muertos, ¿no? Y el cólera es una enfermedad que se da con diarreas, irritabilidad, y que ha sido también muy utilizada en algunas otras novelas y películas, como por ejemplo El amor en los tiempos del cólera, en donde pues el protagonista confunde el despecho amoroso con el cólera, sí, ¿no? Y el cólera también, así como pues lo retratan en la novela o en la película, que si un barco venía infectado de cólera se mostraba con banderas amarillas y no lo dejaban desembarcar. Eso era cierto. En el siglo XIX, si había un barco con cólera, no lo dejaban desembarcar y mostraban las banderas amarillas. Momentos, o sea, sí, como el crucero que no querían, crucero, ¿no? que no querían que desembarcara. Entonces ya llevamos o sea, en el siglo XIX llevamos paludismo, llevamos cólera, y finalmente mi última recomendación es una película que está basada en esta novela que traje, que se llama Pollo con ciruelas, de una artista llamada Marjane Satrapi. Marjane es iraní, pero lleva mucho tiempo viviendo en Francia, porque todas sus novelas gráficas y toda su obra ha sido muy en contra del régimen iraní. Sí, tengo una pregunta. Sí. En el caso de ella, ¿es primero el libro y después la película? Sí. Porque ella es famosa por Persépolis, ¿no? Que también es una novela gráfica que se convierte en película. En realidad sí, ella estudió arte en Irán, en Teherán, luego regresó, estudió en Estrasburgo un poco también de arte, y empezó a vivir en Francia, y ella le recibió un libro, el libro de Maus, que es una novela gráfica que retrata la Segunda Guerra Mundial, y ella decide que ella es lo que quiere hacer, contar historias por medio de novela gráfica y su arte. Entonces ella primero escribe Persépolis y cuenta si no me equivoco, creo que son de 4 a 5 tomos, en donde va contando partes de su vida, y tiene tanto éxito la novela que después la hacen película. Después de Persépolis, ella escribe esta, que es Pollo con ciruelas, que es un platillo típico iraní, lo hace novela gráfica y después decide hacerlo también película. La película es en Irán a principios del siglo XX, trata sobre la vida de Farangiz y Nasser Ali. Nasser Ali es un violinista, en la novela gráfica no es un violinista, él toca el setar, que es un típico instrumento persa, pero en la película él toca el violín, está tocando el violín, y un día llega su esposa Farangiz enojada porque él nunca se pone en sus zapatos y nunca entiende cómo es la vida ser una mujer en el siglo XX, y ella siempre tiene que hacer la comida y trabajar y cuidar a los hijos, mientras él es un artista que solo toca el violín. Entonces ella agarra el violín
y lo rompe en frente de él y él pues, se deprime muchísimo, trata de buscar un violín, no encuentra un violín y decide que se va a morir, ¿no? Y la novela y la película trata sobre las distintas perspectivas de la familia alrededor de Nasser Ali. Escogí esta película porque se relaciona con un contagio endémico que se da en esta región, en Irán y en Irak, que es el tifus. El tifus es una enfermedad que se da por una bacteria, si no me equivoco, que viene de las pulgas, los piojos, que nos pican y luego nos da fiebre y nos salen ronchas. Y el tifus se dio sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1939, y en Irán no se había dado, pero se da porque los aliados, aunque Irán se declara neutral, los aliados deciden entrar a invadir Irán y se da todo este contagio. Y nuevamente regresamos al principio, donde hablaba de Ingracia, este médico siciliano del siglo XVI que propone el espacio, la prevención. Y en Irán se da también esta idea de prevención, de espacios, de tratar de prevenir el contagio. Más que nada, sí se le da importancia al tratamiento de los enfermos, pero los gobiernos, en este caso en Irán, le dan más importancia a la prevención, a hablar de el distanciamiento para que no se nos contagie de tifus, en este caso. Sara, se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho de hacer esta correlación entre películas y epidemias. Tus recomendaciones son estupendas. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por su audiencia. Nos vemos aquí el próximo sábado.